El día de hoy vamos a platicar de un tema bien importante. ¿Ha escuchado hablar del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, ese tema lo vamos a platicar el día de hoy con nuestra invitada de lujo, es la doctora Gabriela Canché. Ella es licenciada en médico cirujano general por la Universidad Anáhuac Mayab y cuenta con un posgrado médico en imagenología diagnóstica y terapéutica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de otra faceta, de otra parte laboral que tiene, que la vamos a estar comentando con ustedes. Y también ella desempeña actualmente sus actividades en el UMAE, en el IMSS, aquí en Mérida, Yucatán, y forma parte del equipo de ultrasonido Biogama. Obviamente, como directora de este gran equipo de Biogama, doctora, bienvenida al programa. Qué gusto tenerte como invitada. Muchísimas gracias, Dana. Es un placer estar con ustedes y aportar información valiosa. Bien importante, doctora, porque cuando hablamos de ovario poliquístico normalmente ubicamos a la parte ginecológica, en fin, pero hoy lo vamos a abordar desde otra perspectiva, que es la parte de radiología o imagenología, que es tu parte de tu especialidad, doctora. Pero vamos a hablar de este tema un poco general para que todas las personas que nos están siguiendo, nuestras mujercitas hermosas, pues sepan qué es este síndrome de ovario poliquístico, doctora. Bien, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico y endocrinológico. Este trastorno principalmente afecta a las mujeres en edad reproductivamente activa. Sin embargo, también hemos podido prevenir o detectar tempranamente este síndrome en pacientes jovencitas, o sea, en pacientes muy jóvenes. ¿Y por qué es importante? Porque tiene muchas manifestaciones clínicas. Entre ellas podemos observar que no hay ovulación, o hay una ovulación esporádica. También podemos observar que hay hirsutismo o hay andrógenos elevados, y eso está Ok. caracterizado por acné. Y también podemos observar que por medio de ecografía y de un ultrasonido existen ovarios poliquísticos, ¿no? Que es también otro de los criterios para este diagnóstico y este trastorno. Correcto. ¿Y es peligroso este síndrome de ovario poliquístico? La realidad es que en sí el síndrome de ovario no es peligroso, sino las consecuencias y complicaciones que tiene este trastorno. ¿Por qué? Porque las mujercitas que padecen o padecemos síndrome ovario poliquístico tenemos mayor susceptibilidad a ser pacientes con obesidad o índice de masa corporal por arriba de 25. Asimismo, esto nos hace que haya más lípidos y más riesgo para padecimientos oncológicos, llámese cáncer, ¿no? Asimismo, podemos observar la infertilidad, que es una de las causas bien importantes en las que el ovario poliquístico o el síndrome ovario poliquístico juega un papel muy importante. Entonces, las consecuencias o los trastornos relacionados con este síndrome es lo que es peligroso, porque hasta las Claro. enfermedades cardiovasculares están relacionadas con este síndrome, hasta problemas de tiroides, problemas de trastornos de la insulina, que al final de Ujú. cuentas desencadenan en una diabetes mellitus. Claro. Híjole, bueno, pues haz de cuenta que así hay quienes nos identificamos. Es Así terrible es. este síndrome, doctora, pero hablemos de esta diferencia. ¿Cuál es esa diferencia entre síndrome de ovarios poliquísticos y ovarios poliquísticos? ¿Hay diferencia? Sí, claro. Lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico es el conjunto de manifestaciones clínicas, bioquímicas y ecográficas, ¿no? Y el ovario poliquístico lo diagnosticamos precisamente por la ecografía. Entonces, nosotros decimos que una mujercita que tiene poliquistosis ovárica puede ser que esté relacionado con el trastorno del síndrome o puede ser que sea otra la causa por la cual esté presentando la poliquistosis ovárica. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes en los cuales detectamos por medio del ultrasonido poliquistosis ovárica padecen Ujú. síndrome. Ok. Esa es la diferencia. Y O sea, no es poliquistosis, igual, perdón, doctora, no es igual ovario poliquístico a un síndrome de ovario poliquístico. No es necesario, no va relacionado normalmente, ¿no? más Ok. que relacionado, es un criterio Correcto. diagnóstico para el síndrome.
Más sin embargo, no porque tengamos un ovario poliquístico tenemos que tener el síndrome. Puede ser una de las causas el síndrome, que eso es muy importante. Y un punto para recalcar aquí es que poliquistosis ovárica no es lo mismo que quistes ováricos. Eso ya se hablará, tal vez es un tema muy importante, aparte, porque muchas mujercitas o muchas mujeres de nuestra población, hasta nosotros mismos antes de estudiar, creíamos, ¿tienes poliquistosis ovárica? Tengo quistes ováricos, y la realidad es que es muy diferente. Correcto, correcto, doctora. Hablemos del diagnóstico, que eso es súper importante. Métodos de diagnósticos por imagen para poliquistosis ovárica. Claro, la ecografía es hoy por hoy un estudio muy importante y juega un rol muy importante en el diagnóstico precoz, ¿ok? Para evitar o prevenir complicaciones de este síndrome. ¿Cuáles son los criterios ecográficos más importantes? Bueno, en una mujer realizamos especialmente un ultrasonido pélvico. El estudio de elección es un estudio transvaginal, que es un ultrasonido transvaginal. Sin embargo, no todos son candidatos. Hay mujercitas muy jóvenes, prepúberes, que aún no han comenzado su vida sexualmente activa y por lo tanto no podemos realizar un estudio endovaginal o transvaginal. Sin embargo, aún así, los criterios por ultrasonido es cuando vemos un ovario agrandado con un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos, y también otro criterio que empleamos es cuando hay de 12 folículos o más folículos. Hay bibliografías que dicen hasta 20 folículos en un ovario, que están localizados los folículos en cualquier zona del ovario y que cumplen este criterio, ¿no? Entonces, finalmente, por ecografía, nosotros podemos dar este diagnóstico. Ok, y ustedes diagnostican por ultrasonido la poliquistosis ovárica. Claro, sí, así es. Nosotros la poliquistosis ovárica la diagnosticamos. Sin embargo, es un criterio para síndrome de ovario poliquístico. Los radiólogos o los médicos ultrasonografistas no diagnosticamos síndrome, diagnosticamos uno de los criterios para este trastorno. Es interesante, doctora, porque muchas veces decimos, pues ya me van a decir qué tengo, si es el síndrome, si no es, para la parte de radiología, ¿no? Y los metemos a ustedes en apuros. Claro, yo siempre les he dicho, nosotros somos una mancuerna perfecta multidisciplinaria entre nuestros médicos endocrinólogos, entre nuestros médicos ginecólogos, entre la parte radiológica. O sea, yo digo que somos una mancuerna porque al final de cuentas este trastorno es tan heterogéneo, causa estragos que incumben a todo un equipo de médico. Médico, es multidisciplinario, ¿no? Por así decirlo. Así es. Doctora, ¿síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para cáncer? Ese es tu audio y tu cámara. Lista. Y tu audio, doctora. Perdóname. No te apures, mi vida. Sí. Te vale. Sí, perdóname, Dana. No te apures. Entonces, ¿síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para cáncer, doctora, o no necesariamente? Cuando nosotros tenemos la obesidad, que es una consecuencia de un trastorno de síndrome de ovario poliquístico, aumenta el riesgo. Correcto. Es correcto. ¿Hay algún tratamiento? Hablemos de prevención. ¿Es importante la prevención y el tratamiento? Definitivamente. Yo creo que el hecho de tener la cultura de detectar y checarnos anualmente a partir de los 15, 14 años en adelante por medio de un ultrasonido pélvico es válido cuando se puede hacer un ultrasonido endovaginal, que como mencionamos es el de elección. Correcto. Tenemos que checarnos, o sea, el ultrasonido es preventivo. Muchas veces nuestra cultura nos da que hasta que no tenemos la enfermedad, el trastorno, los síntomas, no acudimos. Totalmente preventivo para detectar precozmente y tratar y evitar las complicaciones de este síndrome. 1. 2. El tratamiento clásico, el tratamiento es con un ginecólogo, ¿ok? Porque a veces nos preguntan si nosotros podemos sugerir, nosotros podemos hacer un comentario, pero el ginecólogo es el único y el endocrinólogo que hacen la mancuerna para el tratamiento clínico. Correcto, doctora. Doctora, nos preguntan, no hablamos de síntomas ni de signos.
Esto es un punto importante. ¿Hay algún signo, algún síntoma o meramente es diagnóstico por ultrasonido? No, los síntomas pueden ser síntomas clínicos desde el hirsutismo, Sí, sí, el comentaste, sí, aumento, sí. ¿qué es esto? El aumento de vellito, de folículos pilosos terminales en ciertas zonas específicas del cuerpo. Podemos también observar, por ejemplo, el aumento de la testosterona, Ok, la obesidad es uno de los datos clínicos, el acné y la infertilidad. Muchas veces correcto. hay pacientes que no logran después de un año de intentar tener un bebé y no logran embarazarse. Entonces, a veces no saben que tienen, o sea, tienen un síndrome de ovario poliquístico. Correcto. Pues ahí están los datos. Yo creo que es muy importante, pues los chequeos con el ginecólogo. Si tú eres una jovencita y tienes alguno de estos signos, háblalo con tus papás para que puedan atenderte. El ir al ginecólogo no es nada malo, al contrario, es prevención. Y por supuesto, la información que nos ha brindado la doctora Gaby Canché, bueno, es excelente, doctora, y por ahí estaremos dándote lata si todo sale perfectamente bien y nos mandan sus dudas, pues contactamos a la doctora Gaby para que nos haga favor de responder todas sus dudas en este o varios programas más. Así es que quiero agradecerte muchísimo, doctora Gaby Canché, por tu tiempo, porque sabes que estás saturadísima de consulta y de ahí en Biogama. Así es que queremos agradecerte muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar en este bello espacio donde nosotros podemos brindar información valiosa para nuestros familiares, para las personas que necesitan escuchar y por favor compartan la información, que esto es muy, muy, muy importante. Así es, doctora. Tienes toda la razón. Compartan, por favor. Y si tal vez hoy no lo necesitas, alguien de tu familia puede necesitar esta información y es muy valiosa. La prevención, como ya comentaba la doctora Gaby Canché, es muy, muy importante. Síndrome de ovario poliquístico fue nuestro tema. Doctora Gaby Canché, muchísimas gracias y que tengas excelente día, doctora. Muchas gracias, igualmente, bonito día. Gracias. A ustedes muchísimas gracias como siempre por seguirnos en Pláticas de Salud y recuerde que sin su opinión, pues no podremos llegar a una conclusión aquí en Pláticas de Salud.